Hola Keko, soy Eloy, jugador del juvenil A de Langreo y me gustaría preguntarte si has notado mucha diferencia entre tercera división y segunda federación. Y para ti, ¿qué es lo más difícil de esta categoría? Bueno, principalmente el ritmo y la calidad es algo que se nota, ¿no? Y aparte aquí hay muchos ida y vueltas, la velocidad del juego, la verdad que es algo que se nota sobre todo en los primeros meses. Hola Keko, soy Nelfan Hull, jugador del KTB de Langreo y me gustaría preguntarte si alguna vez has tenido alguna lesión de gravedad. Y si es así, ¿cómo afrontaste su recuperación? Bueno, la verdad que tuve bastantes. El primer año de juvenil tuve una fractura de tibia y peroné, que tuve 10 meses parado y fue la más dura hasta ahora. También hace 3 temporadas tuve ligamento cruzado, que bueno, eso fue más llevadera porque ya venía del anterior. Y la verdad que hay que ser fuerte mentalmente para afrontarla y sobre todo para volver. Hola, soy Pedro Fernández, jugador del Infantila, y mi pregunta es ¿cuál es el entrenador que más te ha marcado y por qué? ¿Qué más me ha marcado? La verdad que sobre todo el primer año de juvenil, que fue transición de extremo a lateral, es Miguel Martín, que yo creo que fue el entrenador que más marcó junto con Herrera, que es el padre de Juan López, que son los dos entrenadores que me ayudaron sobre todo a aprender a defender, que era algo que yo a lo que no estaba habituado, porque siempre fui extremo delantero, aunque no lo pareciese, siempre fui extremo delantero, y la verdad que esa transición a defensa costó bastante. Hola Keko, soy Dani Ojeda, jugador de la Levín B de la Unión Popular de Langreo. Me gustaría saber qué consejo podrías darnos a los que estamos en las categorías inferiores. Siga sin fenómeno. Pues consejo, que no tengáis prisa, siempre ir paso por paso y no aceleraros, sobre todo en esas etapas que quieres ir a más, quieres mejorar demasiado rápido, paso a paso siempre. Hola Keko, soy Alejandro Cuesta Fernández, jugador de la Unión Popular de Langreo. Mira, quiero saber con qué edad y con cuántos años empezaste a jugar al fútbol. Pues empecé con 5 años en el Marino del Banco. Sí, había un amigo de mi padre que siempre venía por ahí, yo estaba jugando al lado de casa en una pista y me fui a probar para allí y allí quedé. Hola Keko, soy Kiko Leyana, jugador del Premio Jamil B de la Unión Popular de Langreo. Te quiero preguntar, ¿siempre quisiste ser defensa? La verdad que no entraba en mi mente ser defensa. De pequeño siempre quería ser delantero, como la mayoría de los guajes, pero bueno, con el paso de los años ya vi que no era lo mío. Cada vez iba más para atrás y hasta que acabé de defensa. Y nada, de momento va bastante bien la cosa. Hola, soy Martín. ¿Te anima mucho la gente? Sí, la verdad que a lo largo de todo el partido es un apoyo muy importante para nosotros y cuando el partido sobre todo va igualado sí que se nota sobre todo en los minutos finales y sí que pegamos un arreón que se nota bastante muchas veces en los minutos finales cuando resolvemos los partidos. ¿Tu comida favorita? Patatas fritas, huevos fritos y chorizo. ¿Una comida que detestes? Espinacas. ¿Tu color favorito? Amarillo. ¿La asignatura que mejor se te daba en el colegio? Matemáticas. ¿La asignatura que peor se te daba en el colegio? Lengua. ¿Un ídolo de la infancia? Ronaldo Nazario. ¿Un hobby? Pescar. ¿Tu mejor amigo en el mundo del fútbol? Guille. ¿Un lugar para irte de vacaciones? Vale. ¿Un sueño por cumplir? Hostia. Ahí me cogiste, Ahí me cogiste, a ver. ¿Fútbol? Bueno, el fútbol, llegar lo más arriba posible.